Hermanos, himno 402. Hay un conflicto hoy que ataca a Satanás. El grito de la guerra aquí, creciendo siempre está. Esa voz infernal, más fuerte cada vez. Espero ya suena el clamor, que aquí pronto vendré. Hay un conflicto. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite disfrutar juntos, ¿no? Escuchemos más bien que mi voz, la voz del Señor, hermanos. Y que en nuestro compartir también sea el Señor hablando a través de nuestros labios. ¿Y por qué razón les digo esto? ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob se quedó dormido en el desierto ahí, puso su cabecita sobre una piedra? ¿Y qué pasó? Soñó. ¿Y qué vio en ese sueño? Una escalera. Y esa escalera unía el cielo
¿no es cierto?, con la tierra. Y subían y bajaban, ¿no es verdad? Entonces, eso nos muestra que en nosotros hay un trono, en nuestro espíritu, pero que el trono genuino, ¿no es cierto?, está en el cielo. Pero tenemos conexión. Cada vez que nos volvemos al espíritu, hermanos, estamos en el trono. Entonces, subimos la escalera y llegamos ahí al tercer cielo y estamos en el trono, hermanos. Por eso este tema es muy relevante. Es bien fuerte y es profundo, pero tiene una connotación muy importante. El título es El Hijo Varón, la guerra en el cielo y los santos vencedores. Tenemos 3 temas ahí. Como ustedes saben, vencedores van a haber 3 tipos, ¿no? Los primeros vencedores serán el Hijo Varón. Antes de la gran tribulación van a haber vencedores que van a haber muerto y van a resucitar y van a ser esos vencedores. Pero van a haber hermanos vencedores que van a estar vivos esperando el regreso del Señor. Ellos van a ser las primicias. Y hay un tercer grupo de hermanos que van a ser vencedores postreros, ¿no? Es decir, cuando pasen o pasemos la gran tribulación, llegaremos a ser vencedores todos y ahí habrá un nuevo arrebatamiento. Entonces, esos 3 tipos de vencedores tenemos que tenerlos claros. La pregunta es, ¿cuál quisiéramos ser? Aquí nos dice la primera sección, ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Entonces, hermanos, aquí tenemos la expresión dio a luz, que tiene que ver con la resurrección, ¿no es cierto? Y este hijo varón, como lo mencionamos recién, son los santos vencedores que han muerto y resucitado. Las primicias, ya sabemos, son los que van a estar vivos cuando el Señor regrese. Pero aquí estamos hablando del hijo varón. Los que han muerto y han resucitado, ¿no? El apóstol Pablo va a ser parte de ese hijo varón, por ejemplo, ¿no? Entonces en la Biblia la mujer representa la parte más débil y el hombre representa la parte más fuerte. Entonces el hijo varón en Apocalipsis 12 representa la parte más fuerte del pueblo de Dios. Y este hijo varón pastoreará, dice, con vara de hierro a todas las naciones. Lo cual indica que el hijo varón está compuesto de los vencedores tal como lo menciona Apocalipsis 2, 26 y 27. ¿Y qué dice Apocalipsis 2, 26 y 27? Dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, el Señor, como hombre, tuvo que vencer para poder recibir esa autoridad para estar sobre las naciones, ¿no es verdad? Entonces, este arrebatamiento del hijo de Aarón difiere, como decíamos, del arrebatamiento de la mayoría de los creyentes que va a ser posterior a la gran tribulación. Aquí el hijo de Aarón es arrebatado al trono de Dios antes de la gran tribulación, oh Señor Jesús. Y eso hará que el ángel Miguel reciba la instrucción del hijo varón para que echen fuera a Satanás del cielo y lo envíen a la tierra. Y por eso que la segunda sección nos habla que estalló una guerra en el cielo. Pero antes de entrar en esto, quisiera tocarles un tema que es bien importante. ¿Quiénes son los vencedores? El pueblo de Dios debe ser fuerte, pero no todos
de repente somos fuertes. Fuertes para llegar a ser esos vencedores que el Señor necesita, ¿no? Por ejemplo, Noé era fuerte. Elías y Jeremías eran fuertes. Aunque la mayoría del pueblo de Dios puedan llegar a ser genuinos, pero no eran fuertes. Entonces, consideremos la palabra fuertes. Subráyela así, lo puede poner. Hallamos lo mismo en el Nuevo Testamento. Hubo millares de cristianos en los primeros días. Después de recibir el Espíritu, solamente unos pocos eran verdaderamente fuertes. Aún en la actualidad hay millares, millones de cristianos, pero no son muchos los fuertes. Los animamos a todos a ser fuertes. Entonces, no solo deberíamos ser parte de la mujer, somos parte de la mujer, somos parte de la iglesia, sino también parte del hijo varón. Y este hijo varón consta de los vencedores resucitados. El hijo varón entonces pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Y para ello necesita ser fuerte. Entonces, todos los vencedores que mueran serán parte del hijo varón. Y este hijo varón llegará a existir plenamente por la resurrección. Si usted es un vencedor en el presente y vive hasta que regrese el Señor, no será parte del hijo varón, pero sí será parte de las primicias, que juegan otro papel, que es otro tema, ¿no? Pero esto que nos da esta primera visión de la primera sección nos lleva a la segunda sección, que dice que inmediatamente después de que el hijo varón es arrebatado al cielo, Miguel y sus ángeles empiezan a hacer guerra contra Satanás. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque estaban esperando que el hijo varón les diera la instrucción. Recuerde que Dios podría mandar al lago de fuego a Satanás en este instante. ¿Qué lo detiene? Su justicia. Entonces, esa justicia es la que le impide a él eliminar a Satanás de una vez por todas. Pero él usa al hombre. Usa en el buen sentido, estoy diciendo, ¿no? Él permite que a través del hombre a quien está ayudando, desarrollando y fortaleciendo, el hombre, que es, al igual que Satanás, una criatura, pueda poner a Satanás donde tiene que estar. Entonces, el hijo varón, la parte más fuerte del pueblo de Dios, siempre está combatiendo contra el enemigo de Dios, Satanás. Y no estamos hablando de un combate físico, espiritual, es un combate cuando oramos los hermanos. Estamos en un combate. Entonces, se ha estado combatiendo contra Satanás continuamente en la tierra. Y lo vemos los días martes cuando nos reunimos a orar. Eso debe ser una oración de combate. Pero hay algo que es muy importante, hermanos. ¿De dónde debe partir la oración? Y ese tema se dio hace poquito en una conferencia, en el entrenamiento semianual, donde el hermano que compartía nos dijo, la oración debe partir en Cristo, acá, dentro de nosotros. Y esa oración debe subir por esa escalera al cielo, a Cristo, para que el Cristo dé la instrucción y se lleve a cabo lo que se ha pedido a través de esa oración. Entonces, Cristo le ora a Cristo, se ora a sí mismo, pero a través del hombre. Y ahí se está cumpliendo el deseo de Dios. Entonces, el cielo está esperando que este hijo varón llegue a fin de entablar una guerra para arrojar del cielo a Satanás. Eso
tiene que quedarnos súper claro, hermanos. Entonces, ¿cuán importante es el hijo varón? Para el Señor es vital. A través del hijo varón va a poder sacar del cielo a Satanás, echarlo a la tierra y posteriormente, cuando Él venga, ya enviarlo al lago de fuego donde debería estar. Entonces la Biblia revela los nombres de dos ángeles, Miguel y Gabriel. Gabriel es un mensajero, ¿no? Que trae noticias al pueblo de Dios. Pero Miguel es un guerrero que contiende a favor del pueblo de Dios. Por eso que el punto B dice, pelearon el dragón y sus ángeles. Estos ángeles deben ser los ángeles caídos, obviamente, quienes siguen a Satanás en su rebelión contra Dios. Satanás, dice, el enemigo de Dios fue juzgado por el Señor en la cruz. Eso lo hemos escuchado. Pero aquí entramos en un tema que hay que considerarlo mucho. Cuando es juzgado, nosotros tenemos algo que el Señor puso a disposición y es la sangre. Entonces, ¿confiamos en la sangre? Todos nos equivocamos, hermanos. Todavía nos equivocamos, cometemos errores, pecamos, como usted lo quiera poner. Pero hay algo que es importante. Tenemos la sangre. Entonces, después de eso, dicen, los creyentes vencedores son necesarios para llevar a cabo este juicio, para ejecutar esa sentencia. La guerra que los creyentes vencedores libran contra Satanás es en realidad la ejecución del juicio emitido por el Señor sobre él. Y finalmente, mediante la lucha que ellos libran, él es arrojado del cielo. Y aquí tenemos a Satanás ya camino a la tierra, y ahora la tercera sección nos dice, ahora ha venido. ¿Qué ha venido, hermanos? Primero, la salvación. Pero no quedó ahí, hermanos. ¿Qué más ha venido? El poder. Lean la tercera sección. Tercero, el reino de nuestro Dios. Cuarto, la autoridad de su Cristo. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido al diablo por causa de la sangre. Y aquí está el tema que lo estaba introduciendo. Por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. ¿Cuán importante es esto, hermanos? No amaron la vida de su alma hasta la muerte. Entonces, desarrollando ya este tema, vemos, ellos, dice, le han vencido por causa de la sangre del Cordero. ¿Qué tan importante es la sangre para usted? A veces decimos, oh, perdóname, Señor, le pido perdón, le describo el pecado y no me acuerdo de la sangre. Y sin la sangre es como si nada. Entonces necesitamos recurrir a la sangre que nos limpia. Él dio su vida por nosotros, hermanos. Y eso fue para tener esa sangre que nos limpia. Entonces, Satanás puede acusarnos, pero nosotros podemos responder que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, cualquier condenación aparente que no se detenga después de que hayamos confesado y aplicado la sangre, no es la iluminación de Dios, sino la acusación de Satanás. Entonces, no solo debemos rechazar las acusaciones que carecen de causa, sino que también debemos rechazar todas las acusaciones que sí tienen una causa. Para esto, hermanos, debemos recurrir y tener muy presente la sangre, siempre. Vamos a salir a la calle, cúbrase con la sangre.
me equivoqué en algo, pida perdón al Señor, límpiese con la sangre. La sangre del Señor es vital en nuestro diario vivir, hermanos. Nos protege, nos cubre, nos limpia, todo lo que usted piense, la sangre es nuestra herramienta fundamental. Entonces, cuando cometemos un pecado, nos dice no glorificamos a Dios. Pero cuando no confiamos, mire este punto, en la sangre preciosa, lo deshonramos a Él aún más. ¿Qué les parece eso, hermanos? Si no confiamos en la sangre, lo deshonramos a Dios. ¿Por qué? Dio su vida para cumplir lo que Él mismo decretó en su momento, que la paga del pecado es muerte. Y Él dio su vida por nosotros. Pero si no valoro lo que Él hizo y esa sangre que derramó por nosotros para ser limpios de todo pecado, entonces realmente no estoy valorando al Cristo que dio su vida por nosotros. Y eso es deshonrarlo. Es muy fuerte el tema. Entonces, siempre debemos aplicar la sangre, diciéndole al diablo que aunque no somos perfectos, estamos bajo la sangre preciosa del Señor. ¿Quién es perfecto? Solamente Cristo, hermanos. Por lo tanto, siempre nos equivocamos. Pero, y eso subrayo lo fuerte, tenemos la sangre del Cordero. El punto B, el día 5, dice, ellos le han vencido por causa de la palabra del testimonio de ellos. Por un lado, nos cubrimos con su sangre, nos protegemos con su sangre, pero por otro lado, debemos dar a conocer a través del testimonio, debemos dar a conocer en quién hemos creído. Entonces, testimonio significa decirles a otros lo que hay en Cristo. Y la palabra en nuestro testimonio es algo que debe ser proclamada. Y fíjense algo importante también, que lo he ido aprendiendo y experimentando poquito a poco. A veces hablamos mucho, pero nuestro accionar diario no va de la mano con lo que hablamos. Entonces, para hacer un buen testimonio, necesito llegar a esa estatura y debo pedirle al Señor que me guíe, de tal manera que mis errores sean cada vez mengüen, digamos. Y para eso, y lo vamos a estudiar más adelante, el Señor tiene dos ámbitos. Uno es el fuego y otro es el electro. El fuego es para aniquilar todo lo viejo, todo lo pecaminoso, todo lo que nos sirve, para llevarlo a esa estatura, es decir, al electro. Y el electro es la combinación de plata con oro, es decir, divinidad con la redención. El oro es la divinidad de Dios y la plata representa la redención de Cristo, ¿no? Entonces, el Señor está depurándonos, trabajando en nuestras virtudes caídas, limpiándolas. ¿Cómo lo hace? Mediante el fuego. Pero para que eso se ejecute, tiene que haber arrepentimiento genuino. ¿Y qué me permite que el Señor siga laborando en mí? Es su sangre. Señor Jesús. Los vencedores entonces deben proclamar con frecuencia la victoria de Cristo al testificar que el diablo ha sido juzgado por el Señor. Y yo les decía que debemos hablar con nuestro accionar. Muchas veces hablamos más de lo que hacemos y lo que hacemos no tiene nada que ver con lo que hablamos. Entonces ahí hay una relación que tiene que ir de la mano, hermanos. Tenemos que cuidar. Muchas veces decimos, sí, hay que hacer esto otro, y yo no lo hago. Entonces no soy un buen modelo para las personas. Y esto comienza en casa, hermanos. Esto comienza en casa.
Porque sí, que esto, que esto otro, que no sé qué, que no sé cuánto, pero y de repente respondo mal. Entonces, debo menguar y para ello ir al Señor y pedirle que nos guíe. El tercer punto dice, Satanás no teme cuando intentamos razonar con él, por supuesto, pero sí teme cuando proclamamos los hechos espirituales de la victoria de Cristo. Y eso es testificar. Es muy importante que proclamemos los hechos que el Señor ha hecho para tener esta victoria. Que el nombre de Jesús esté sobre todo nombre es un hecho espiritual que debemos declarar en fe, no solo a los hombres, sino también a Satanás. Cuán importante es decirle al enemigo, oye, el Señor es quien venció. El Señor ya te juzgó en la cruz y la sangre me protege. Así que, hasta luego. Debemos proclamarle a Satanás y sus demonios que Jesús es Señor, que el Señor es victorioso y que Satanás ha sido aplastado bajo sus pies. Qué precioso, hermanos, de verdad. Cuando vemos, fíjense que comenzamos con el hijo varón, preparando la escena, preparando todo el momento para entrar al segundo punto, que era la guerra, y ahora estamos en el proceso final, salvación, poder, reino, y eso todo bajo autoridad. Entonces, ¿cómo vamos a enviar al enemigo al lago de fuego finalmente con el regreso del Señor? Mediante esta preparación que el Señor está haciendo en nosotros. Por ello, dice que ellos no amaron la vida de su alma. Cuán importante es eso. Y cuánto nos cuesta dejar el yo. A veces, y se los digo tal vez de una manera exagerada para ustedes, pero a veces no me gustó cómo compartió tal persona. ¡Wow! Señor Jesús, ¿qué estoy diciendo? No estoy hablando del hermano. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 9:4 el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a mis hijos, a mis seguidores? No, no, no. Le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal del Señor. Cuidado. Entonces, ellos no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Y debido a la caída de Adán, vemos que Satanás se unió a la vida del alma del hombre, el yo del hombre. Para vencerlo, no debemos amar la vida de nuestra alma, sino que debemos aborrecerla y negarnos a ella. Yo te diré, ¿y cómo se hace eso? Busca al Señor. Hay una palabra que a mí me ha tocado mucho, que es inquirir. Pregúntele, pregúntele al Señor. ¿Qué debo hacer en este caso? Señor, no quiero moverme, quiero que tú me digas qué debo hacer. Entonces, de esa manera, el Señor nos va a ir guiando, le abrimos paso a Él. Estamos dejando que entre a nuestra casa, porque a veces lo hacemos entrar al Señor, lo dejamos en el living y ahí no le damos espacio para que entre a los dormitorios, al baño, a nada, ni a la cocina siquiera. No. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos abrirle el espacio para que Él entre y nos guíe. Entonces, ¿qué va a pasar? Satanás quiere que actuemos en nuestras propias fuerzas y nos movamos en nosotros mismos, con el poder de nuestra alma, nuestra habilidad natural. Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, si descansamos en nuestra habilidad natural, vamos a darle pie a que el enemigo actúe y nos use a su favor.
Por lo tanto, la habilidad natural es la habilidad que tenemos originalmente y que nunca ha sido aniquilada por la operación de la cruz. Cuán importante es, hermanos, ir a la cruz. Cuán importante. Entonces, el fracaso de la iglesia se debe a que el hombre introdujo su habilidad natural. Perdonen lo que voy a decir, pero uno mira a un pastor y mira su ego. La mayoría, la inmensa mayoría. Pero cuando vemos a un hermano que comparte, mengua eso. Y lo que estamos compartiendo es lo que hemos ganado. Entonces, eso va haciendo poco a poco que mengue nuestro yo y que aflore el Cristo que está en nosotros. Por lo tanto, el propósito de la cruz es darle fin a nuestra fuerza y habilidades naturales, de modo que no nos atrevamos a movernos por nosotros mismos, tal como es visto en los casos de Moisés y Pedro, ¿no? ¿Qué pasó al principio con Moisés y qué pasó al principio con Pedro? Tomaban decisiones y hacían, incluso Moisés hasta mató, ¿no? Pero llegó un momento en que el Señor le mostró el camino, lo siguieron y llegaron a avanzar y llegar a ser esos vencedores. Entonces, deberíamos tener la actitud de que no viviremos por nuestro yo de ninguna manera. No valoraremos nuestra propia habilidad ni tendremos confianza alguna en nosotros mismos. Cuando lleguemos a esa instancia, hermanos, realmente el Señor habrá ganado. Ahí veremos la victoria, disfrutaremos la victoria del Señor en nosotros. Pero eso no queda ahí, porque detrás de nosotros también hay hermanos y tenemos que llevarlos a esa victoria. Y esa es la tarea, no queda en nosotros. Entonces, dice que debemos ser personas que nos sacrificamos a nosotros mismos. Esto es una libación, quienes permitimos que Cristo como vino celestial nos llene y haga que lleguemos a ser vino para Dios. ¿Cómo se produce el vino, hermanos? Hay una sola forma. Las uvas, luego de ser lavadas, lo que usted me diga, son aplastadas, ¿no es cierto? Para generar es la parte interna de la uva, ese líquido, y ahí se produce el vino. Entonces, la libación no es algo, no sé, happy, digamos, si lo pudiéramos decir de alguna manera. No, es algo difícil. Pero, la libación, dice, tipifica a Cristo, aquel que fue derramado como vino verdadero delante de Dios para su satisfacción. Y yo les digo, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? ¿Cómo nos va a llevar a ser ese hijo varón o esas primicias? ¿Con cosas sencillas para nosotros? Tendremos que pasar situaciones, ¿la verdad? Y esas situaciones pueden doler bastante, pueden hacernos un daño psicológico incluso, pero si no quitamos los ojos de Él, vamos a disfrutar de su presencia, de su persona y de su sonrisa. Un padre cuando ve a su hijo que viene corriendo y lo abraza y lo besa y todo eso, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted cuando su hijo corre a su encuentro? Y se alegra y le habla y le dice y le cuenta. Es una alegría, es un gozo, hermanos. El Padre también lo siente así. El apóstol Pablo llegó a hacer una libación, dice que fue derramada sobre el sacrificio y servicio de la fe de los santos.
Y la libación no solamente tipifica a Cristo mismo, sino también al Cristo que nos satura de sí mismo como vino celestial, hasta que Él y nosotros lleguemos a ser uno, a fin de ser derramados para el deleite y satisfacción de Dios y para el edificio de Dios. Esta libación tiene que ser la expresión, diría yo, del proceso que el Señor está llevando dentro de nosotros para hacer su hogar en nuestros corazones y para que lo podamos tomar como nuestra persona. Así tendremos una expresión y eso es lo que el Señor busca. Dios quiere que el hombre sea su expresión, no la expresión de un ser humano inteligente, qué sé yo. No, que exprese al Cristo que mora en él. Eso es lo que él busca, un ser humano que exprese a Cristo. Y ese sería el Dios hombre que él está buscando para concluir la ciudad santa que es la Nueva Jerusalén. Amén, hermanos.